Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a comenzar con otro video de estructuras metálicas. En este caso va a ser el primero que trate el tema de flexión compuesta. Por eso lo denominamos parte A. Frecuentemente las cabreadas o cerchas de techos de estructuras metálicas tengan una conformación que la distancia entre montantes y diagonales que apoyan sobre el cordón superior, se vinculan al cordón superior, excede la distancia máxima de apoyos de las chapas de cerramiento. Las chapas de cerramiento van apoyadas y vinculadas sobre correas de techo con diferentes configuraciones. En nuestro ámbito se suelen utilizar las correas de chapa doblada, con tipo C las más habituales, en otros países latinoamericanos tipo Z, pero desde el punto de vista conceptual, las chapas se colocan naturalmente en la aislación y se sujetan a las correas. En función de la resistencia de las chapas y las cargas incidentes de los medios climáticos, si existe nieve, la intensidad de la nieve, sobrecargas de uso y eventualmente no, siempre la acción del viento, se define la distancia máxima de apoyo entre chapas y en función de eso el módulo de la separación de correas. Ocurre a veces, como vemos en este dibujo, que la modulación entre correas suele estar en el orden del metro a metro 50 y la distancia entre montantes excede ese módulo, o así lo decide el proyectista. En ese caso, la aplicación de cargas que caen sobre los cordones genera momentos flectores sobre ellos, ¿sí? Que sumados a las cargas axiles, ya sean de compresión o de tracción por el sistema de cargas exterior aplicados, va a generar una solicitación de flexión compuesta sobre los cordones. Esta es una de las razones. Acá vemos una estructura con conformación de arco en donde ocurre esto. Frecuentemente cuando las modulaciones son como las que vemos en este dibujo, es inevitable que haya correas que caigan entre nudos. Normalmente la distancia de paso de las diagonales L tiene que ver tiene un ángulo con respecto al cordón inferior del orden de entre 45 y 65 grados, por lo tanto L, si la altura no es significativa, tampoco es tan importante. Entonces hay ocasiones en las cuales para elementos reticulados de baja altura, tipo viga, este efecto no es significativo. El momento sería, tomando de forma simplificada el tramo del cordón simplemente apoyado, P por L sobre 4, donde P es la reacción de la correa. Pero en ciertas circunstancias, donde las longitudes son mayores y las cargas incidentes de las correas también lo son, es inevitable tener que evaluar la incidencia y la afectación que genera el momento flector trabajando en conjunto con el esfuerzo axial. Acá vemos elementos solicitados a compresión dominante o flexo-compresión, donde la flexión surge por otras causas. Por ejemplo, columnas industriales que soportan ménsulas sobre las cuales se apoyan rieles de puente grúa, y los puentes grúa transmiten cargas concentradas importantes en función de la potencia y las cargas de izaje. Entonces, esa reacción del puente grúa se transmite a través del riel que apoya en la ménsula. La ménsula tiene una excentricidad con respecto al eje de la columna y por lo tanto las cargas de peso propio y sobrecargas aplicadas por el riel generan momentos flectores en el plano de la columna. A su vez, las cargas de frenado del puente grúa generan tanto cargas horizontales en el plano de la figura como normales a ese plano, y flexiones en ambos planos principales. En estos casos es indispensable considerar estas acciones para el diseño de los elementos tipo columna. Las barras solicitadas a flexión y fuerza axial se tratan en general en el reglamento 301-2005 en el capítulo H.
Nuestro reglamento, el reglamento vigente en Argentina, se basa en el código americano ISC LRFD y por lo tanto hay una empatía importante con respecto a los códigos de los países amigos, cercanos de toda Latinoamérica. Hay estructuras que por las particularidades que presentan, como estructuras tipo arco, aparecen necesariamente excentricidades producto de la aplicación de las cargas entre el eje de la directriz del arco y la curva de presiones. ¿Sí? Entonces, esa excentricidad denominada E en el dibujo genera, multiplicada por la carga axial actuante, un momento flector que hay que considerarlo en el diseño. Como sabemos, si la flexión es simple, acompañada de compresión, y la pieza es de sección simétrica, si no se puede producir la inestabilidad local, son secciones con lambda menor que lambda R, local, alas y alma, y al tener la barra restringida del pandeo lateral, si es que eso ocurre, podemos encontrarnos que la sección de máxima solicitación, ¿sí?, supera el régimen elástico. Si está en régimen elástico, la tensión en la fibra extrema se puede obtener con la conocida expresión: tensión máxima será igual al cociente de la carga P sobre el área más el momento flector sobre el módulo resistente elástico S. En las fibras, naturalmente, el momento generará tensiones de diferentes signos en ambos extremos de la pieza. Al llegar la fibra más comprometida o más comprimida a la tensión de fluencia, igualamos esos dos términos, izquierdo y derecho, donde aparece F a FI, tensión de fluencia, es igual, está asociado con cargas últimas. Entonces, donde aparece P es P último sobre AG y donde aparece M es M último sobre S. Esta ecuación la podemos reescribir como, dividiendo FI, P último sobre AG por FI más M último sobre S por FI igual a 1. En elementos esbeltos comprimidos, siempre debemos evaluar el fenómeno de segundo orden y los momentos adicionales que surgen por tal efecto. Entonces tenemos que evaluar MU más el delta de MU asociado con la esbeltez del elemento. Con las mismas condiciones del caso anterior, pero si la sección es compacta, se puede plastificar totalmente, la distribución de tensiones quedaría como la de la figura. La zona comprimida está plastificada y la zona por compresión y la zona traccionada, debajo del eje neutro plástico, plastificada por tracción. Para una sección rectangular obtendríamos la siguiente ecuación de interacción: P última sobre PP, la carga de plastificación al cuadrado, más M último sobre MP, el momento de plastificación, igual a 1, recordando que el momento de plastificación, como lo vimos en las clases de vigas metálicas, es el módulo resistente plástico Z por FI, que para una sección rectangular Z vale B por H cuadrado sobre 4. Para una sección doble T de altura H, consideramos en general la sección del alma AW despreciable. Entonces, con respecto a la sección del ala AF, y que por lo tanto puede suponerse sin mayor margen de error que el alma no colabora en forma apreciable con la resistencia de la sección, la ecuación de interacción resultaría en ese caso P última sobre PP, PP es la carga de plastificación axial, más M última sobre MP igual a 1, donde en este caso MP, al despreciar el aporte del alma, sería igual a F, la sección del ala, por H, el brazo de palanca, por FI. Y AG es igual a 2AF en este caso. Acá tenemos en ordenadas graficadas cargas últimas sobre cargas de plastificación, y en abscisas momentos últimos sobre momentos de plastificación y las correspondientes curvas de interacción para diferentes secciones. Como vemos, las curvas no son exactamente iguales para secciones macizas que para secciones doble T con alma no despreciable, y para aquellas secciones en las cuales el alma es despreciable, como la marcada en 8.3 con la iluminación en azul, que para otras secciones con geometrías diferentes.
Las secciones doble T reales se van a encontrar entre las dos curvas que vimos, las curvas que hemos mencionado anteriormente, la 8.2 y la 8.3. El problema es, si lo queremos abordar en forma exacta, complejo. El CIRSOC 301-2005 lo aborda mediante expresiones aproximadas, una para la combinación de carga axil pequeña y otra para la combinación de carga axil grande. Siempre sobre la base de que la sumatoria de las cargas por los factores de mayoración sobre el factor de reducción por las resistencias nominales es menor o igual que 1. Si la carga axil es pequeña, el término de la carga axil se reduce, ¿sí? Y si la carga axil es grande, el término de flexión en la ecuación de interacción se reduce ligeramente. Ahora, ¿cuándo definimos la frontera de que la carga axil es pequeña o es grande? Es una cuestión subjetiva. Bueno, el reglamento establece que esa definición se puede dar a partir de que el cociente de P último sobre Φc por Pn sea menor que 0,2. ¿Sí? Si es menor que 0,2 se considera que la carga axil es pequeña. Para barras con secciones simples y doble simetría, sometidas a tracción y flexión, cuando el cociente de la carga P última sobre Φ Pn es mayor que 0,2, o sea, las cargas axiles no son despreciables o no son reducidas, la ecuación de interacción que se plantea es la que vemos, P último sobre Φ Pn, el primer término, más el término entre paréntesis que tiene que ver con la flexión, m último x sobre phi b por m nominal x, más m último y por el factor phi b de reducción por flexión por m nominal y, multiplicado por un término menor que 1, 8 novenos, menor o igual que 1. Por el contrario, si el valor de la carga axial es reducida, P último sobre phi Pn menor que 0,20, la ecuación de interacción es la que vemos abajo, donde el segundo término representa la flexión, es igual que el anterior, pero el coeficiente es 1, no es menor que 1, y el primer término, que tiene que ver con la parte de la solicitación axial, P último sobre phi Pn, se divide por 2. Pn es la resistencia nominal a la tracción determinada según el capítulo D que vimos, y el factor de Φt sería igual a 0,9. Para barras, entonces, con secciones de simple y doble simetría, donde PU sobre FIPC es mayor que 0,20, vimos la expresión recién, lo que se reduce es el segundo término relacionado con la flexión, y para barras, en donde la componente con esta geometría, pero la componente de fuerzas axiales es menor que 0,20, se reduce el primer término. Siempre Pn es la resistencia nominal a compresión determinada utilizando la mayor esbeltez efectiva según ambos planos principales, y Φ igual a Φc es 0,85 y Φ asociado con flexión Φb es 0,9. A modo de ejemplo, las ecuaciones de interacción que hemos planteado en forma simplificada están graficadas ΦPn en ordenadas y Φb por Mn en abscisas. Nos quedan ecuaciones lineales donde hay un quiebre dependiente para 0,2 de Φ por Pn. Bueno, esta es la primera de las presentaciones. Vamos a continuar desarrollando este tema con varios videos más y ejemplos.